La electricidad se ha vuelto algo imprescindible para la vida del hombre moderno. La transformación de electricidad en calor y luz es algo habitual en nuestra vida diaria. Ya sea en un horno eléctrico, en una tostadora, o en una máquina para hacer café express. En todas partes, la resistencia eléctrica genera calor, un efecto conocido, y que sin embargo nadie pudo explicar en mucho tiempo. El primero en lograrlo fue un hombre que debió luchar muchos años para ser reconocido como científico. Georg Simon Ohm nace el 16 de marzo del año 1789 en Erlangen. Es hijo del cerrajero de la universidad. En su tiempo libre, su padre estudia con intensidad física y matemática, disciplinas que enseña también a sus hijos, Georg y Martin. Entre los años 1800 y 1805, Georg Simon Ohm cursa el liceo. Luego, a los 16 años, comienza sus estudios universitarios de matemática, física y filosofía en la Universidad de Erlangen. Es una época sin paz, ya que las tropas francesas al mando de Napoleón han montado sus cuarteles en Erlangen en su marcha hacia Prusia. Al año de comenzar sus estudios, Ohm debe interrumpirlos al atravesar una etapa de problemas económicos y se ve obligado a trabajar como docente en Suiza. Recién en el año 1811 regresa a Erlangen, donde finalmente culmina sus estudios. En la universidad publica en su tesis doctoral que más tarde, al postularse para un puesto de profesor en esta casa de estudios, evidenciará algunos errores. Primero obtiene un puesto como docente en un colegio de enseñanza secundaria en Bamberg. Pero Ohm tiene aspiraciones más elevadas. En el año 1817 ingresa también como docente al bachillerato de los jesuitas de Colonia, famoso por su extraordinaria colección de instrumentos de física. Entre ellos se encuentran también aparatos que funcionan con una energía que hace poco tiempo ha logrado ser dominada, la electricidad. Prestidigitadores y feriantes han logrado dominarla velozmente. También los científicos dedican sus esfuerzos a entender con precisión este fenómeno y describir sus efectos. Ya en el año 1800, el físico italiano Alessandro Volta había diseñado una batería con la que, por primera vez, posibilitaba que la corriente eléctrica fluyera en forma constante. Gracias a la invención del conde Volta, comienzan a realizarse experimentos en torno a este nuevo fenómeno. Georg Simon Ohm comienza en el año 1820 sus primeros experimentos en el laboratorio de física del Colegio de los Jesuitas en Colonia. En esa época, los investigadores de prestigio creían que la tensión de un generador eléctrico y la corriente que conducía a un cable eran dos fenómenos de la energía eléctrica independientes entre sí. Por el contrario, Ohm está convencido de que debe existir una ley que vincule ambos fenómenos. En Colonia, invierte una gran parte de sus ingresos adquiriendo instrumentos de física y química con los que se dedica a la realización de ambiciosos experimentos. A fin de verificar sus hipótesis, hace circular corriente por diversos cables. En cada uno de ellos mide la conductividad. Para ello, emplea una balanza de torsión en la que una aguja imantada se desvía en función de la intensidad de corriente. Experimenta con cables gruesos y delgados, largos y cortos, de cobre, plata, latón y otros metales. Al comienzo le es imposible verificar la supuesta relación. La causa, Ohm ha empleado como generador de tensión una pila de Volta. Sucede que la potencia de la primitiva batería química cae súbitamente cuando se hace un puente con un cable demasiado grueso entre sus polos.
Los experimentos dan resultado recién cuando Ohm desarrolla su propio generador de corriente llamado termoelemento. La nueva fuente de electricidad consta de un estribo metálico con forma de herradura, cuyos dos extremos sujetan sendas varillas de cobre. Ohm conecta a estas varillas de cobre los extremos de sus cables de corriente. Sin embargo, la corriente fluye solo cuando se enfría una de las puntas de la herradura con agua helada, al tiempo que se sumerge la otra en agua hirviendo. Esto se debe a que los electrones poseen en el metal caliente una energía mayor que en el metal frío. Se mueven con más velocidad y buscan un equilibrio energético fluyendo hacia el extremo frío. Mientras exista esta diferencia de temperatura, la corriente podrá fluir. Ohm diseñó todos sus aparatos y unificó las condiciones en que se realizaban sus experimentos. Y ahora se confirma también la presunción del investigador. Por los cables más gruesos circula más corriente que por los delgados. Los cables cortos conducen una cantidad de corriente mayor que los largos. A esto se suma otro descubrimiento. No todos los metales conducen la corriente de igual forma. Un cable de hierro, por ejemplo, transporta menos corriente que un cable de cobre de igual longitud y grosor. Ohm denomina resistencia al valor que indica cuán fuertemente un cable frena la corriente. Esta resistencia es la que hace que dentro del conductor ocurran reacciones térmicas. Los electrones fluyen por el cable al tiempo que colisionan contra las partículas materiales del conductor. Cuanto más puntos de choque de este tipo se presenten en el camino de los electrones, mayor será el valor de resistencia del conductor. Con cada choque, los electrones se tornan más lentos y pierden energía, que se libera en forma de calor. En cables extremadamente delgados de ciertos materiales, esto puede provocar incandescencia, un efecto que se aprovecha para iluminar, tal el caso de las lámparas incandescentes. La fórmula matemática que se puede deducir aquí se debe agradecer al modo sistemático de trabajo del investigador. Ohm anota todos los valores de medición en protocolos y deja en cada caso constancia de la longitud, el diámetro y la composición metálica de los cables empleados. Finalmente, de las tablas que se vuelven más extensas con el transcurso de los años, llega a determinar una relación matemática y a expresarla como fórmula. La relación entre la intensidad de corriente y la tensión eléctrica correspondiente es constante. Llama a esta relación constante resistencia. Esta fórmula es conocida hoy como ley de Ohm. La resistencia es igual a la tensión dividida por la intensidad de corriente. ¿Cómo se pueden imaginar estas relaciones? Lo más sencillo es hacer una comparación con un tubo de agua. La intensidad de corriente describe la cantidad de electrones que circulan en la unidad de tiempo. Comparable entonces con la cantidad de agua en la unidad de tiempo. Cuanto más grueso el tubo, mayor es el flujo de agua, o sea, la intensidad de corriente. Por el contrario, la tensión muestra a qué presión entra el agua en el tubo. Una presión baja, o sea, una tensión baja, significa poca corriente. A mayor presión, o sea, a mayor tensión, fluye más corriente. Por otro lado, también es cierto que para una presión muy baja, puede fluir una gran cantidad de agua en la unidad de tiempo. Tal es el caso de los tubos de gran diámetro. Lo mismo ocurre para la corriente eléctrica. La resistencia determina, si se compara con los depósitos calcáreos en un tubo, cuánta corriente fluye por un cable. Si la resistencia en un cable es elevada, solo se transporta una pequeña cantidad de corriente. Si la resistencia es baja, aumenta la cantidad de corriente. Tras haber finalizado los experimentos eléctricos, Ohm se toma vacaciones en sus investigaciones y en el verano del año 1826 visita a su hermano en Berlín.
El científico, quien ya cuenta con 38 años, publica entonces los resultados de sus investigaciones en el libro La pila galvánica, su descripción matemática, que aparece en el año 1827. Georg Simon Ohm sabe que ha hecho un descubrimiento revolucionario, pero aún no puede hablarse de un triunfo del científico. Las universidades alemanas siguen ignorándolo, a pesar de sus esfuerzos por conseguir un puesto académico. Muchos profesores universitarios se burlan de las deducciones matemáticas de Ohm. Después de haber sido rechazado en varias postulaciones por su fallida tesis doctoral, en el año 1833 consigue un cargo en la Escuela Politécnica de Nuremberg, en la cual 6 años más tarde asume como director. En ese entonces, su olvidada obra comienza a ser reconocida en el extranjero, en especial en Francia e Inglaterra. Ohm recibe un mayor reconocimiento en Alemania. En junio del año 1839, la Academia de Ciencias de Prusia le concede la membresía. 2 años más tarde, se le otorga la medalla Copley de la British Royal Society, equivalente al actual premio Nobel. Finalmente, a los 52 años de edad, es reconocido como científico. No obstante, sus trabajos de investigación no se limitan a la teoría de la electricidad. Los años del éxito lo llevan a emprender nuevos trabajos, en especial en el campo de la acústica. En su obra sobre la definición del sonido, la teoría de la sirena y de los dispositivos generadores de sonidos similares del año 1843, establece por primera vez que un sonido puro es una oscilación sinusoidal simple. Los sonidos no son otra cosa que combinaciones de estas oscilaciones sinusoidales. En el sonido del clarinete participan combinaciones distintas de las del sonido de un piano. Ohm sienta así las bases del análisis de los sonidos de la acústica. En el año 1850 tiene la oportunidad de hacer realidad su sueño, de obtener un cargo de profesor universitario. Con casi 60 años y la salud deteriorada, se convierte en profesor de matemática y física en la Universidad de Múnich. Pero la alegría por el tardío reconocimiento no dura mucho. 4 años más tarde, el 6 de julio del año 1854, muere Georg Simon Ohm tras un segundo ataque de apoplejía. Es enterrado en el viejo cementerio del sur de Múnich. Después de su muerte, Ohm recibe el reconocimiento científico que inmortalizará su nombre. En el año 1881, el primer Congreso Mundial de Electricidad en París determina las unidades eléctricas. Establece el nombre de ampere a la unidad de corriente, el de volt a la unidad de tensión y el de ohm a la unidad de resistencia, simbolizada con la letra omega mayúscula. Las investigaciones de Georg Simon Ohm no han sido olvidadas hasta el día de hoy. La ley de Ohm, que describe la relación entre tensión, corriente y resistencia, es el principio más importante que sustenta numerosos cálculos de la electrotecnia. Hoy día, la utilización de la electricidad nos permite disfrutar de un confort que no hubiera sido posible sin las investigaciones de Georg Simon Ohm.